Gracias, muy buenas tardes. Primero agradecerles la amabilidad de su presencia a esta conferencia de prensa que tiene el objetivo de dar a conocer a ustedes y a través de ustedes a la ciudadanía en general de este proyecto de ley general de movilidad que estamos presentando un grupo numeroso de senadores de todos los grupos parlamentarios, todas las fuerzas políticas representadas en este Senado han suscrito junto con los integrantes de la Comisión Especial de Movilidad que me honro en representar, así como mis compañeras Luz María Beristain y la senadora Mariana Gómez del Campo, que como ustedes saben, bueno, se encuentra fuera del país, pero que no solamente avaló, sino que juntos trabajamos este proyecto que el día de mañana será puesto a consideración del Pleno del Senado de la República. Pero ver una ley general de movilidad, ¿cuál es el motivo? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Y por qué lo estamos haciendo? Pues habrá que hacer preguntas. La primera de ellas es cuestionarnos cuánto tiempo invertimos en nuestros traslados, en nuestros desplazamientos, de nuestra casa al trabajo, de nuestro trabajo al colegio, del colegio a la adquisición y adquirir los bienes y servicios que hacen más llevadera la vida. ¿Cuánto tiempo gastamos? ¿Y cuáles son los efectos que le estamos ocasionando con nuestros traslados, con nuestros desplazamientos al medio ambiente? La respuesta, pues todo lo tenemos. Desafortunadamente, las políticas públicas de los últimos años no han sido las mejores, no ha sido lo más adecuado, y el apostarle a un solo modelo de movilidad, pues nos ha traído como consecuencia ciudades congestionadas, contaminadas, inseguras, y que pues no nos permiten tener una movilidad fluida. Por eso es que la finalidad de esta ley tiene ese objetivo precisamente. Me voy a permitir poner la siguiente lámina, y esta ley contempla, en principio, ver el tema de la movilidad como un asunto de un derecho de las personas. Hoy ya no solamente tenemos que ver el tema de la movilidad en razón del transporte público, en razón del espacio público, en razón de cuánto tiempo le estamos invirtiendo, en fin, hoy lo tenemos que ver como un derecho. ¿Para qué? Para que podamos tener traslados rápidos, cómodos, seguros, económicos, y este es el objetivo de esta ley. Contempla fundamentalmente tres aspectos, que es precisamente hacer más eficiente la movilidad. Dos, buscar revertir los malos efectos al medio ambiente que ha ocasionado esta mala planeación en materia de movilidad. Y tres, tema fundamental, los temas que tienen que ver con la seguridad vial, la prevención de accidentes, que son la primera causa de muerte de la población joven de este país, que causan estragos muy importantes a la economía y que también muchas afectaciones a las personas que quedan en algunos casos lesionadas de por vida a causa de los accidentes viales. Por eso es, insisto, que estamos presentando esta ley. La ley contempla, desde luego, distribución de competencias. Como se trata de una ley general, no es una ley federal, lo que intentamos con esta ley es poder involucrar a las entidades federativas, a los congresos estatales, a las autoridades municipales de todo el país, y que podamos definir con claridad cuáles serán las atribuciones de la federación, qué le va a competir hacer a las entidades federativas, a los gobiernos de los estados, y desde luego cuál será el papel que jugarán los municipios del país. Obviamente estos temas tienen que ver con principios, los principios que ya son reconocidos a nivel internacional y que tienen que ver con la accesibilidad. ¿Y qué quiere decir la accesibilidad? Tiene que ver con tener la posibilidad de que, sin importar el medio de transporte, sin importar la moda, la forma en que te traslades y te transportes, puedas tener acceso al espacio público de una manera muy eficiente. Estamos hablando también que esto va muy relacionado con otro término y un principio de la movilidad sustentable, de la movilidad urbana sustentable, con el espacio público incluyente, es decir, van uno aparejado de otro. Que el espacio público sea lo suficientemente generoso para que quien
se traslade de manera pie a tierra, caminando, pueda tener banquetas seguras, sin obstáculos, las personas sobre todo que tienen algún tipo de incapacidad, pueda haber la infraestructura necesaria para que también lo pueda hacer, para quien desea y de alguna manera use el medio de transporte no motorizado, pueda hacerlo de manera segura y también que lo haga en el transporte público. Es decir, el espacio público debe de ser lo suficientemente capaz y generoso para que todo mundo, sin importar la forma en que se traslade, pueda acceder al espacio público. Por otro lado, otro término que también es ya reconocido, no solamente a nivel nacional e internacional, la intermodalidad del transporte. Creo que esta es la base y sería este punto en particular, pues el tema medular de la movilidad. El que puedas utilizar, puedas en principio tener la capacidad de transportarte caminando, que puedes utilizar también en otro tramo de tu transporte, de tus traslados en bicicleta y que puedas hacer uso del transporte público de manera también muy eficiente, es decir, no utilizar solamente un solo modelo de transporte, sino que lo puedas hacer de manera intermodal. Estamos hablando de la sustentabilidad. Necesitamos revisar muy bien qué es lo que está pasando con los medios de transporte, los combustibles que están utilizando y los efectos nocivos que están generando al medio ambiente. Por eso necesitamos buscar también un transporte sustentable. El desarrollo social y económico, necesitamos hacer de nuestras ciudades competitivas, mientras se le invierte mucho tiempo en los traslados, horas hombre que se pierden en un vehículo, horas hombres que se pierden en un transporte público, horas hombres que se pierden en esos traslados tan largos, sobre todo en las zonas metropolitanas del país, pues están haciendo ineficientes las ciudades. El que lleguen los bienes y los servicios más tarde, porque hay congestionamientos, hacen ineficientes a las ciudades y desde luego que es un asunto de carácter económico que ya lo prevé esta propuesta de ley de movilidad. El desarrollo social y económico, decíamos entonces, busca que las ciudades sean más eficientes, que sean ciudades más competitivas. La participación ciudadana es fundamental. Por eso esta ley que estamos presentando, este proyecto, no solamente es el trabajo de los legisladores, sino también de instituciones que amablemente nos han hecho llegar sus propuestas y también lo contemplamos que sin la participación ciudadana no tendría sentido ni esta ni cualquier otra acción de gobierno. Por último, obviamente, la transparencia, un tema fundamental que ya en todos los ámbitos de la vida pública ya es como parte ya fundamental del quehacer cotidiano. Entonces, estos son los principios de la política de movilidad sustentable que vienen contemplados en la ley. Si nosotros queremos hacer más eficiente el espacio público, pues tenemos que priorizarlo, tenemos que darle a cada quien la justa dimensión y el derecho que cada quien tiene. Todos tenemos derecho, pero obviamente hay prioridades. La prioridad entonces sería en principio a las personas que tienen algún tipo de incapacidad para que puedan acceder al espacio público con la infraestructura necesaria, como rampas, como banquetas adecuadas, como lugares especiales en el transporte público, como lugares especiales en los propios paraderos, como toda la infraestructura para que puedan tener una movilidad más eficiente a las personas con discapacidad. Otro sería como el siguiente paso de la prioridad en el espacio público, obviamente lo que somos todos, los peatones, y en principio tendremos que generarle condiciones de infraestructura adecuadas a todas las personas que podamos caminar de manera eficiente por el espacio público. Desde luego, en el siguiente escaño de prioridad se encontrarían los ciclistas por la situación vulnerable en la que se transportan. Bueno, hacerlo en una bicicleta prácticamente con la protección de un casco y su cuerpo, pues tendríamos que generarle condiciones también de infraestructura, y estamos hablando de ciclovías, de ciclopuertos, de lugares donde dejar la bicicleta y desde luego una cultura de respeto al transporte de las personas que lo hacen en bicicleta. Posteriormente, la mayoría de las personas, a pesar de que las grandes inversiones se hacen en infraestructura para el vehículo particular, pues la mayoría de las personas siguen utilizando el transporte público. Tenemos entonces que priorizar e invertir recursos importantes en un transporte público eficiente. Posteriormente,
el transporte de carga, las motocicletas, el automóvil compartido, obviamente que también ya lo tenemos contemplado, y por último, así, voltear esa pirámide, y por último sería pues el automóvil particular como actualmente lo conocemos, y que sería la última parte o la parte final de las prioridades, porque además por muchos tiempos se ha estado favoreciendo este tipo de transporte y hemos visto que no ha sido la mejor de las políticas. Entonces, ¿qué contemplamos? Primero, generarle condiciones a las personas con discapacidad. Viene un apartado especial para saber no solamente qué es lo que necesitan en materia de infraestructura, sino también qué necesitan en materia de una cultura de respeto a las personas con algún tipo de discapacidad. Si nosotros tenemos problemas para transportarnos y para trasladarnos, para generar nuestros desplazamientos, imagínense qué situación tienen las personas que tienen algún tipo de capacidad. Por eso ya contempla este proyecto ver de manera muy específica las necesidades de las personas con discapacidad. El tema que les platicaba, el tema de seguridad vial. Hay muchos temas que tenemos que revisar. Uno de ellos sin duda es pues esta cultura de generarle condiciones a las personas para que conozcan que hay muchos elementos que pueden prevenir los accidentes. El primero de ellos es, obviamente, generar condiciones para evitar que las personas conduzcan a exceso de velocidad. Dos, que respeten los reglamentos y las leyes de tránsito. Tres, que tengan el cuidado de la revisión mecánica de los vehículos, que son las principales causas de los accidentes. Y una muy especial y que lo estamos planteando en la ley es los programas que se han generado en algunas ciudades del país. Estamos hablando de Jalisco, de la Ciudad de México, de Veracruz, entre otras, que sí tienen estos programas de pruebas de alcoholimetría y que solamente son en las principales ciudades y que en otras todavía no se generan. El 30% de los accidentes viales se generan por personas que conducen vehículos en estado de ebriedad. Lo que estamos proponiendo entonces son dos cosas. Ya hicimos una propuesta para reformar la ley de los caminos, puentes y transporte federal para aplicar estas pruebas de alcoholimetría a nivel federal, pero lo que estamos planteando es que en todas las entidades del país, estos programas que han dado buenos resultados, en la Ciudad de México, que han dado buenos resultados en el estado de Jalisco y en Veracruz, se pueda replicar en todas las entidades del país. Por eso es que hemos dejado un capítulo especial en este tema de la prevención de accidentes por el consumo de alcohol. Algo también muy importante, la expedición de licencias de conducir. No se trata de una licencia federal. No estamos planteando eso. Lo que estamos planteando es que las entidades federativas puedan homologar los requisitos para la expedición de licencias. Digo, creo que ya con las reformas que se hicieron a la ley de movilidad en la Ciudad de México ya cambiaron los requisitos, pero por ejemplo antes aquí, lo que necesitabas para sacar la licencia es presentarte con tu acta de nacimiento, tu comprobante de domicilio y en 5 minutos te daban la licencia. No había un examen de manejo, no había un examen de conocimiento del reglamento y de la ley de tránsito y prácticamente lo que tenías que hacer era pagar y te entregaban tu licencia. Sin embargo, hay otras entidades de la federativa donde los requisitos son tan drásticos que prácticamente nadie puede acceder a ellos. Lo que se trata entonces es que se busque un modelo general de exámenes físicos, de exámenes de conocimientos y de pericia para saber si realmente las personas están en condiciones de poder conducir un vehículo. Un vehículo es pues de gran apoyo a la actividad de todas las personas, sobre todo de transportes, pero en manos de alguien que no tiene la capacidad ni la pericia, pues puede ser un arma mortal. Estamos planteando incentivos para mejorar la movilidad. Y estamos hablando de los autos compartidos y el transporte escolar. Si ustedes se imaginan nada más en un colegio particular, ustedes vénganse a la mente el que ustedes quieran, y a las 8 de la mañana, si hay ahí 500 niños, pues prácticamente son 500 padres o madres de familia que llevan a sus escuelas a los menores y en lo que les dan la bendición, el lonche y el besito, bueno, pues ahí se hace un verdadero congestionamiento vial. Bueno, lo que estamos planteando que en algunos colegios se puedan ir generando condiciones para que se cuente con transporte escolar, que en lugar de que vayan 50 vehículos transportando 50 niños, sea
un solo vehículo que lleve a los 50 y estamos generándole muchas buenas condiciones a las ciudades. El auto compartido, una política pública que nos haga reflexionar que si vamos al mismo lugar o si vamos a un lugar cercano, podamos tener esa capacidad. Y me decían, ¿y qué incentivo puedes tener? Bueno, desde el carril especializado en las vialidades rápidas que conocemos, que prácticamente en todas las zonas urbanas del país las hay, pues puede haber un carril confinado para aquellas personas que transportan a más de 2 personas en un solo vehículo. Entonces eso lo que va a generar es esta buena inercia de poder compartir el vehículo. Obviamente tenemos que apostarle al transporte público sustentable, el transporte público que es el que nos debe de motivar a dejar el vehículo, pues tiene que tener características muy especiales, sobre todo de rapidez y de comodidad, y también de una forma accesible que no nos resulte tan oneroso. Entonces, ¿qué estamos planteando? Que en la medida de las posibilidades se puedan hacer inversiones importantes al transporte público eléctrico. La Ciudad de México tiene trolebuses, la Ciudad de Guadalajara ya está en construcción, prácticamente el próximo año se habrá de inaugurar la línea 3 del tren eléctrico, y bueno, el metro, que ya sabemos que es un transporte eficiente, pero que es demasiado caro, pero se puede buscar alternativas. Ya en la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Guadalajara, están trabajando ya en un prototipo de autobús eléctrico, y también en prototipos de vehículos híbridos que no solamente usan combustibles fósiles, sino también fósiles, pero que son menos agresivos al medio ambiente, como el gas natural. Sin duda, un aspecto fundamental, no solamente para el transporte multimodal, sino para generar mejores condiciones y evitar lo que le hemos ocasionado al medio ambiente en las ciudades, es el programa de bicicleta pública. Guadalajara, Ciudad de México y Toluca ya lo tienen, y que de alguna manera, bueno, puedes utilizar en una bicicleta prestada un tramo de tu transporte, un tramo de tus traslados, y obviamente esto ha generado muy buenos resultados, porque puedes utilizar, por ejemplo, la bicicleta a la parada del camión, te bajas del autobús, puedes utilizar otra vez la bicicleta pública y luego caminar a tu escuela, y además lo harías rápido. En distancias cortas la bicicleta es mucho más eficiente que cualquier otro tipo de vehículo, mientras que la velocidad promedio en horas pico en cualquier zona urbana del país es del orden de los 13 o 14 kilómetros por hora en un vehículo convencional. En una bicicleta lo puedes hacer hasta en 17 kilómetros por hora, es decir, distancias cortas es más eficiente, genera beneficios a la salud, no gastas, tienes lugar donde dejarla, en fin. Entonces, esto que ha sido una buena práctica pública, que no solamente se ha generado en el país, sino en otras partes del mundo, pues hay que promoverlo a nivel nacional, y que además la credencial, y si tú te inscribes al programa de bici pública en Guadalajara, puedes utilizar tu credencial en el Distrito Federal, o lo puedas utilizar en Yucatán, o lo puedas utilizar en Sonora, cuando ya haya esa gran red de bici pública en todo el país. Sin contar, obviamente, lo que hemos planteado para la movilidad no motorizada, bueno, una inversión importante en ciclovías, en ciclopuertos y en espacios para que los ciclistas puedan hacer uso de este medio de transporte de una manera segura y más eficiente. Ustedes recordarán, en la ley de ingresos, con el ICR, ya se contemplan incentivos para la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos. Lo que estamos planteando es que también las entidades federativas, todavía hay muchos estados del país que cobran la tenencia, y prácticamente todos los estados de la República cobran cada año el refrendo vehicular de la placa cada año. Bueno, lo que estamos planteando es que a quien tenga un vehículo híbrido o un vehículo eléctrico, esos incentivos estatales también puedan operar. Ya dimos el ejemplo a nivel nacional con este paquete fiscal, con los descuentos que hay o la devolución de los impuestos en el ICR. Lo que estamos planteando es que a nivel nacional también las entidades federativas hagan un esfuerzo y incentiven el uso de autos eléctricos a través de descuentos, en algunos casos del cobro de la tenencia, como hay aquí en el Distrito Federal, después de 250,000 pesos se cobra la tenencia, los vehículos de un valor mayor a 250,000 se cobran, que para el caso de autos eléctricos no se cobre la tenencia ni tampoco el refrendo vehicular. Algo importante, ¿por qué Guadalajara? ¿Por qué Distrito Federal? ¿Por qué algunas entidades del país sí opera
la verificación vehicular. Aquí los vehículos, pues se trata de que emitan la menos cantidad de contaminantes al medio ambiente. ¿Y por qué un vehículo en Sonora, en Chihuahua, sí lo puede hacer? Creo que eso no es correcto y lo que estamos planteando es la verificación vehicular en todo el país. Si ya está funcionando en la Ciudad de México, si ya funciona en la Ciudad de Guadalajara, si ya está en Veracruz también caminando, pues el planteamiento es que esta ley general contemple la verificación vehicular en todo el país. Y lo que estamos planteando ahí es, sin tratar de presionar más al ciudadano, por lo menos que en esta verificación vehicular, que si ya está en el taller, se pueda hacer un diagnóstico de cómo están estos vehículos en cuanto a frenos, luces, dirección, para que también pues tenga el propietario de un vehículo pues un diagnóstico de su vehículo y que pues pueda tomar las llantas, por ejemplo, puedan tomar pues de alguna manera las precauciones para tener su vehículo en las condiciones necesarias para evitar accidentes. Si ya va a la verificación, bien se puede hacer una pequeña revisión. No con esto quiere decir que si ya salió mal de los frenos lo tenga que hacer de manera obligatoria, pero sí por lo menos entregarle ese diagnóstico al usuario a través de estas verificaciones que estamos planteando se generen en todo el país. Y por último, ¿cómo funcionaría este sistema nacional de movilidad? Obviamente tiene un esquema muy completo en el que pues hay participación de todos y que nos traería buenos resultados. El sistema estaría integrado por una comisión intergubernamental para la movilidad sustentable, que sería el espacio de coordinación en el que se estarían recibiendo las ideas, en el que se estuvieran revisando también las consultas, el que pudiera generar pues fondos necesarios para el tema de movilidad, no solamente fondos de la Federación y de los estados, sino también a nivel internacional. Por ejemplo, si nosotros con el compromiso que adquirimos en la COP20, en la 21 en París, pues si nosotros ya estamos acreditando que nuestros vehículos contaminan menos, podemos acceder a los bonos de carbono y son recursos que bien se pueden invertir para más infraestructura vial en favor de todas las personas, pero sobre todo de un transporte sustentable. El Consejo Consultivo, que también estaría integrado pues prácticamente por todos los gobernadores o sus representantes, el sistema de información en el que todas las personas puedan acceder a la información que en materia de movilidad se tenga en el país, un banco de datos completo en el que no solamente se puede acceder a la información, sino también se puedan hacer aportaciones importantes. Y el Fondo Nacional, que ya lo platicábamos, y que pudiese accederse hasta fondos internacionales. Los instrumentos de planeación son dos, que son la Estrategia Nacional, estatal y municipal, y el Programa Nacional y Estatal de Planeación en Materia de Movilidad, documentos que ya los estamos trabajando, que ya están prácticamente ahí para disposición de las personas. Y bueno, lo que ya hemos comentado, la participación social, la ciudadanía es importante en el involucramiento de este proyecto, porque a fin de cuentas se trata de que todos lo hagamos de manera voluntaria, que todos lo hagamos conociendo que hay beneficios, que si bien es cierto, por un lado puede sentirse que vamos a generar más obligaciones, al final del día lo que vamos a lograr con todo esto es tener ciudades más limpias, más amigables y más vivibles. De alguna manera, bueno, este es el proyecto y nos ponemos a su disposición, no sin antes le cedo el uso de la palabra a mi compañera secretaria de la comisión, Luz María Beristán. Bueno, pues yo también celebro que hoy, después de un esfuerzo prolongado, creo que fueron unos 2 años, ¿no? 2 o 3 años que se estuvo trabajando, que de muchas reuniones con expertos, de varios foros, de varias consultas, de haber asistido a foros tan importantes como la COP21. Yo acabo de ir al Hábitat de Quito, Ecuador. Después de estar familiarizándonos con las políticas públicas de otros países, creo que le estamos presentando a la sociedad mexicana un excelente documento. Me parece que el Senado de la República se puede sentir hoy día productivo. Hoy podemos decir que la Comisión de Movilidad
de manera seria está presentando esta propuesta de ley que ha sido consultada con expertos, con ciudadanos, con investigadores de otros países. Y bueno, pues también estamos para que si en el Pleno algún compañero quisiera hacer una propuesta de último minuto, probablemente también analizarla. Por lo tanto, pues nosotros lo que queremos es hacer un llamado al corazón de todos los legisladores, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, para que presten muchísima atención a esta propuesta de ley de movilidad, porque este país adolece de una normatividad con respecto al tema de la movilidad, que hoy por hoy es uno de los problemas más grandes que tiene este país. Así de sencillo, o sea, la gente sufre muchas demoras para acceder a su trabajo, para llegar a tiempo a todos sus compromisos. Muchas personas, bueno, yo en la ciudad de Cancún, ustedes lo saben, tenemos 7, 8, 9 millones de turistas al año y ahorita tenemos un caos y un tráfico vehicular increíble. Solo hay una arteria importante en Cancún, que es el Boulevard Cuculcán. Y muchísimos turistas se quedan varados y pierden sus aviones porque está congestionadísimo, porque se ha privilegiado el uso de los vehículos y este es un problema bien serio, siendo Cancún una de la ciudad, después de la Ciudad de México, Cancún, Guadalajara y Monterrey son las 4 ciudades que tienen los aeropuertos más importantes de este país y se viven problemas serios todos los días porque muchas personas para llegar ahí, pues sufren una serie de contratiempos, ¿verdad? Entonces, yo me siento muy contenta de haber sido dirigida en estos trabajos de la Comisión de Movilidad por el presidente de esta comisión, sin el entusiasmo de Jesús, sin el tesón de Jesús, sin la terquedad de Jesús, hay que decirlo. Difícilmente hoy día estuviéramos presentando a la sociedad este documento. Me queda claro que este documento pudo haber sido presentado antes, pero se han cuidado los detalles mucho. Hemos tratado de que sea un documento lo más legitimado posible. Creemos que tiene todo el aval de la gente que sabe en materia de movilidad y esperamos que a la ciudadanía le guste, esperamos que a la sociedad le guste. Hoy esta presentación a la cual Jesús nos convoca, seguramente va a quedar plasmado todo lo que hoy aquí dijiste en las redes de nuestra Comisión de Movilidad, para que toda la ciudadanía pueda acceder y pueda consultar y pueda escuchar la explicación tan maravillosa que nos acabas de dar. Además que me siento muy orgullosa de ser parte de esta comisión, de que se prepara, que gráficamente trajiste un material invaluable, porque esto va a ser de gran utilidad para empaparnos, para impregnarnos y para hacer nuestra esta iniciativa de ley de todos los que trabajamos en el Senado, de todos los legisladores que trabajamos a nivel federal y a nivel estatal, porque el sueño más grande que yo tengo es que en todas las 32 entidades de la República se replique esta ley, porque está habiendo problemas serios de congestionamiento, no solamente en la capital de la República, en varias de las entidades de la República este tema ya es un problema, es algo que urgía presentarle a la sociedad esta propuesta de normatividad con las sanciones conducentes para que ya nos podamos seguir sintiéndonos muy orgullosos de que así como México tuvo la primera ley en cambio climático, porque fuimos pioneros, muchos otros países después de México presentaron la ley de cambio climático. Hoy México como país le está cumpliendo a los compromisos que se firmaron en la COP21, hoy México le está cumpliendo al planeta Tierra, porque queremos contribuir a generar una movilidad mucho más fluida, mucho más amigable, en la que se privilegie el ciudadano, en la que se privilegie la bicicleta y en la que el vehículo se forme en el último sitio de la cola. Gracias. Oigan, nada más, les voy a hacer llegar aquí, si me sienten amable, el documento, ¿no? Tienen las preguntas. Sí, claro. De Cervantes, del periódico.
Muchas gracias. Buenas tardes, senadores. Yo tengo algunas dudas, ojalá me puedan ayudar a aclararlas. La verificación, la propuesta de implementar la verificación nacional a nivel nacional, ¿estaría homologada con los criterios que ya se aplican en la megalópolis a partir de junio? Y también preguntarles, ¿la ley fija algún plazo para que se dé esta transición, o cómo estarían los plazos para poderla implementar? Y también preguntarle, senador, ¿me puede aclarar nada más por qué se decide que no sea una ley general? Y en este esquema de competencias que se está planteando, ¿podría explicarme un poco cuál es el criterio que se está proponiendo para, en el caso del transporte público, a nivel estatal, a nivel municipal, cómo quedaría distribuida las competencias? Efectivamente, bueno, primero comentar que efectivamente ya hay una norma oficial mexicana en materia de verificación vehicular, que es precisamente la que emite la propia Semarnat, y de ahí esos son los parámetros generales que en cada una de las entidades federativas debe de tener. La ley general lo plantea. Por eso es una ley general, no es una ley federal, que tiene que involucrar, y que ahí ya entramos en el tema de las competencias, que le correspondería a las entidades federativas. Este es un tema que le corresponde a los estados. La verificación vehicular estatal le corresponde a los estados, no le corresponde a los municipios, y entonces a partir de ahí sería los propios parámetros que establece la norma oficial en materia de verificación vehicular que ha emitido la Semarnat, de ahí se establecerían para que sea exactamente lo mismo. Y bueno, el proceso ya de convocar a las licitaciones, quiénes serían los encargados, los verificentos, eso ya le correspondería a cada entidad federativa hacerlo. ¿Mañana? ¿Sí? Sí. Muchas gracias, senador. Quisiera preguntarle si esto de alguna manera también sienta las bases para crear a futuro una gran Secretaría de Movilidad, la gran Secretaría federal. Por otro lado, si usted me lo permite, esta intención del presidente que anunció del tren rápido, creo que esto podría dar también un fuerte impulso a la movilidad, que quedó pendiente ahorita el de Querétaro por la cuestión económica, pero creo que a futuro podría dársele el impulso que requiere. Esto haría pues que se crearía también bases para la movilidad a nivel nacional de manera importante. Quisiera ver si se pudiera retomar este proyecto. Gracias. Gracias, Gerardo. Mira, qué bueno que es la pregunta, porque sí, estamos planteando que se modifiquen, como ya está en la Ciudad de México, como está en Aguascalientes, como está en la ciudad, en el estado de Jalisco, que ya se ha hecho pues una transformación de lo que antiguamente se conocía como las Secretarías de Vialidad y Transporte a un esquema mucho más amplio que son las Secretarías de Movilidad. Y sí, efectivamente, una aspiración sería que se contara con una secretaría, o ya se contempla en SEDATU, que por cierto, mucho agradecemos aquí la presencia de funcionarios de SEDATU, una instancia que revisa los temas de movilidad, en este caso SEDATU, que es la secretaría que encabeza los temas tanto del desarrollo urbano y particularmente los de movilidad. Pero creo que sí valdría la pena ver en un futuro a nivel federal una secretaría exclusivamente en materia de movilidad, pero lo que sí estamos planteando en la ley general es que las entidades federativas hagan un esfuerzo importante por cambiar, como ya se ha hecho en varias entidades de la República, las secretarías de vialidad y de transporte por secretarías de movilidad. En cuanto al tren, bueno, pues esto tiene que ver con recursos económicos, pero ya se está construyendo el tren rápido que va a venir de Toluca a la Ciudad de México, que va a ser un detonante económico importante, pero lo mejor es la carretera de Ciudad de México a Toluca es una de las carreteras más peligrosas, es donde se genera en el mayor porcentaje de accidentes por la misma estructura propia de la carretera. Con esto seguramente se va a evitar que miles de vehículos transiten de Toluca a la Ciudad de México y opten por utilizar que será un transporte seguro, que será un transporte rápido y un transporte que no estará generando ningún efecto nocivo al medio ambiente. Claro que tiene que ver, que más quisiéramos que no solamente fuera México-Querétaro, que fuera México-Querétaro y Guadalajara, pasando por Guanajuato, y que ese debe ser el camino no solamente para, y ya nos estamos metiendo en otros temas, pero para el transporte de mercancías, las inversiones deben de ser a través del ferrocarril y evitar que tantos trailers sigan circulando por las carreteras del país.
Buenas tardes, senador. Preguntarle primero, de aprobarse esta iniciativa, ¿cuándo podrían verse los primeros resultados de mayor movilidad? Y dos, preguntarle su opinión sobre la construcción del Metrobús sobre Avenida Reforma. ¿Esto afectaría la movilidad aquí en la Ciudad de México? Bueno, primero comentar que ustedes saben, este es un proceso de carácter legislativo, es una iniciativa que presentamos el día de mañana. Yo sí le veo futuro por dos razones. Primero, porque la suscribimos más de 60 legisladores, hemos suscrito esta iniciativa que convocamos los integrantes de la comisión especial, una comisión plural, y que seguramente haremos las gestiones necesarias para que pronto se dictamine a las comisiones a las que se vaya a turnar y darle seguimiento en Cámara de Diputados. Sabemos que en Diputados se presentó otro proyecto similar, habría que acumularlas, habría que trabajar en un solo esquema y que a fin de cuentas logremos esta aprobación y que se pueda de alguna manera promulgar. Y a partir de ahí, bueno, pues hay plazos, ¿no? Digo, no podemos decir el día de mañana ya hay infraestructura completa para ciclovías, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que ser de alguna manera metas de corto, de largo y de mediano y largo plazo, pero yo creo que en 10 años, si tomamos en consideración que se pueda tomar todas esas acciones, en 10 años podríamos ver nuestras ciudades distintas a lo que actualmente estamos viendo. En cuanto al Metrobús, por la Avenida Reforma, yo creo que lo que se tiene que revisar primero son los estudios de origen y destino de los usuarios del transporte público para saber si realmente se necesita que por esa avenida importante de la Ciudad de México realmente es el que se necesita para que el mayor número de personas se puedan transportar. Si realmente los lugares que conectan esta avenida son los que necesitan la mayoría de los ciudadanos, pues habría que revisarlo. Pero creo que lo primero que tienen que es revisar los estudios de origen-destino del transporte para saber si realmente se necesita o no. ¿Qué tal, senadores? Muy buenas tardes. Para preguntarles dos cosas. ¿En esta ley se ven algún tipo de sanciones? Porque parece ser que pues podrían aplicarse y no se podrían aplicar las reglas y no serviría de nada, pero esa sería una. La otra, los actos compartidos, ¿habría un tipo de licencia? Y se estarían obligando, por ejemplo, a las colonias de las Lomas, que son las que llevan a sus hijos todos en coche, si a ellos sí tendrían que utilizar un tipo de transporte colectivo para poder operar eso, ¿sería obligatorio o también sería a su libre albedrío? Y yo no sé a quién en esta ciudad se le ocurrió desaparecer el tranvía, que ese sería la alternativa en esa ciudad, porque meten los metrobuses que también supercontaminan y no sé si esos intereses se podrían atacar, ¿eh? Claro, bueno, vienen algunas sanciones, por ejemplo, en el tema de la aplicación de las pruebas de alcoholimetría, el famoso torito a nivel nacional. Bueno, pues las sanciones, ya saben, ¿no? Ya las conocemos, ¿no? Es arresto inconmutable por 72 horas, que más sanción que esa. Esta ley la estamos viendo de una forma más bondadosa, en la que estamos buscando otorgarle incentivos a los ciudadanos para que cambien sus modelos de transporte. Más que forzar las cosas, lo que estamos planteando es que de manera natural vean algún beneficio para dejar el vehículo. Por ejemplo, lo comentaba con los autos compartidos, a lo mejor definir un carril especial en las vías rápidas para vehículos que transporten a más de 2 personas. En los colegios particulares sí pudiese verse la posibilidad de que cuenten de manera, digo, si no obligatoria, pero sí algún incentivo importante para que tengan el transporte público, el transporte escolar y evitar que tantos vehículos circulen por las mañanas. Siempre hemos escuchado decir, bueno, lo que pasa es que ahorita el tráfico está más o menos tranquilo porque estamos en época de vacaciones y prácticamente todo el mundo se aterra cuando van a iniciar el periodo de clases porque se incrementa el parque vehicular. Entonces, sí es una alternativa, pero los planteamientos más que sanciones, porque digo ya sanciones que le hemos endilgado a la ciudadanía son muchos, hoy lo que estamos haciendo es otorgar incentivos para que de manera natural vayamos cambiando esta cultura en materia de movilidad. ¿Ya?
Es Eduardo Suárez de la revista El Big Data. Mi pregunta va en el sentido de qué formas de participación ciudadana contemplan para que la gente obviamente participe en la toma de decisiones en cuanto al tema de movilidad. Gracias. Sí, efectivamente, ya lo estamos contemplando en todos los elementos que tenemos de participación en el Consejo Consultivo, en el sistema de información. Los planteamientos que nos hagan los ciudadanos son importantes. Miren, en la ciudad de Guadalajara, en el municipio de Zapopan, se planteó la construcción de una ciclovía por una avenida. Los ciudadanos prácticamente tomaban las calles para evitar que se construyera. Y hoy por hoy, esa vía que es la avenida Santa Margarita, que se logró hacer un lobbying, se logró tener un acercamiento con los ciudadanos, porque lo que ellos planteaban era que se iba a quitar un lugar de estacionamiento en la vía pública, y a fin de cuentas, pues la vía pública es eso, es pública y es, no es propiedad privada, y decían, es que con la construcción de la ciclovía, lo que vamos a tener como consecuencia, como además así se tenía previsto, es que esa avenida no se pudieran estacionar vehículos en las arterias. Al final del día se logró llegar a un consenso con ellos, porque la afectación eran a lo mejor 400 viviendas que no iban a poder estacionar su carro afuera de su casa, pero los beneficiarios, tanto del transporte público como de la ciclovía, superaban a los 2,000, a los 3,000. Entonces, al final del día se dieron cuenta que ya no tenían tanto ruido afuera de sus viviendas, el tránsito era más fluido, menos contaminación, y hoy por hoy, ahí está la ciclovía y está dando buenos resultados. Necesitamos involucrarnos, no se trata de llegar a decirle al ciudadano, hoy aquí vamos a ponerte una parada de Metrobús porque aquí se nos antojó. Entonces, los ciudadanos es importante la participación, porque esto no funcionaría sin las opiniones de los ciudadanos. Entonces, hay ya las instancias de participación en un consejo consultivo, en el sistema de información para la movilidad, y en todos estos elementos que estamos planteando y que hemos puesto en el centro la participación ciudadana en prácticamente todo lo que tiene que ver con el planteamiento general que estamos haciendo. Pues muchísimas gracias, muy buenas tardes. Se van a armar consejos en todos los En estados. todos los estados, en cada ley de movilidad estatal. O sea, por eso